Damas y caballeros, la zona arqueológica Caral, Unidad Ejecutora 3 del Ministerio de Cultura y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos les dan la más cordial bienvenida y agradece su presencia en la conferencia magistral El estudio arqueológico de la monumentalidad, una trayectoria desde las piedras a la cognición, que estará a cargo del destacado arqueólogo español, el doctor Felipe Criado Boado, miembro honorario de la Asociación Europea de Arqueólogos. Queremos saludar la presencia de la doctora Ruth Shadi Solís, directora de la zona arqueológica Caral del Ministerio de Cultura del Perú. Por supuesto, al doctor Felipe Criado Boado, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del Instituto de Ciencias del Patrimonio de España. A la señora Maru Cayón, esposa del doctor Felipe Criado Boado. Al doctor Cristóbal Aljovín de Lozada, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Al licenciado Pedro Novoa Bellota, subdirector de Investigación y Conservación de Materiales Arqueológicos de la Zona Arqueológica Caral. A la licenciada Edna Quispe Loaiza, subdirectora de Proyección del Patrimonio Cultural de la Zona Arqueológica Caral. Al magíster Carlos Leiva Arroyo, subdirector de Relaciones Comunitarias de la Zona Arqueológica Caral. A la psicóloga Alba Fernández Estonit, a la arqueóloga María Silva Gago, a la doctora Inés Gárate Camacho, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al arqueólogo Pablo Solís Quinteros, director del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología Cuela de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, así como también a todos nuestros distinguidos invitados que nos acompañan esta tarde. Para dar inicio a la ceremonia queremos invitar a la doctora Ruth Shadi Solís, directora de la Zona Arqueológica Caral, para que nos brinde sus palabras. Adelante. Muy buenas tardes a todos los presentes y también a quienes nos están acompañando vía virtual. Es para nosotros de gran satisfacción poder contar con nuestro colega y sus acompañantes en esta fecha tan significativa para que podamos nosotros también en nuestro país tener en consideración la importancia que el patrimonio cultural tiene para comprender la vida que nosotros llevamos en la actualidad, cómo ha sido en el pasado esa trayectoria y no quedarnos solamente en la objetividad, sino detrás de la objetividad cómo ha sido el sistema social en sus múltiples aspectos integrales. Y esa es la contribución que nuestro colega ha tenido y al que he conocido hace muchos años y que me pareció muy interesante que pudiésemos en alguna oportunidad intercambiar, y ahora ha venido pues para poder estar en nuestro país una vez más, no es la primera vez, pero sí interesado en ver los trabajos que venimos haciendo sobre la civilización Caral y también sobre diversos aspectos de las expresiones culturales que han habido en el norte del país. Nosotros, como ustedes conocen, estimados, hemos sido un país pluricultural y multilingüe, con desarrollos en cada parte de nuestro territorio. No ha sido solamente en un sector de este. Lo que ha habido son relaciones interculturales y el intercambio de conocimientos y no solo de productos. Y por eso es que hemos tenido desarrollos en el norte, en el centro, en el sur, en la costa, en la sierra, en las
selva, pero nos falta más promover la investigación, que esa es una tarea pues que los arqueólogos venimos con mucho trabajo asumiendo para darle continuidad a lo que hemos iniciado. Y en esta oportunidad yo creo que será importante escuchar al maestro Felipe Criado Boado, que nos va a justamente expresar esa visión integral que debemos aplicar en la investigación para que ésta sea pues un medio de, como diríamos, reflexión para lo que como seres humanos somos, lo que hemos sido, lo que estamos haciendo bien, lo que no estamos haciendo bien y qué cambios debemos promover. Sin más extensión, agradezco a Felipe su participación, también al decano, nuestro decano pues Cristóbal Arjovín, que desde la Facultad de Ciencias Sociales nos acompaña el día de hoy, y a todos los subdirectores y público aquí presente. Y espero que sea de gran satisfacción, y estoy segura que lo será, el escuchar la transmisión que va a hacer nuestro colega. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y a continuación escuchamos las palabras del doctor Cristóbal Arjovín de Lozada, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante. Buenas tardes. Aquí agradecido con la doctora Rushadi por la simpática invitación y por organizar esta conferencia organizada con la facultad. También agradecido con el doctor Felipe Criado Boado por la conferencia que va a dar, y estoy seguro que todos nosotros, incluida mi persona, aprenderemos muchísimo. Y quiero simplemente afirmar algo peculiar de la Facultad de Sociales de San Marcos: es nuestro compromiso con la investigación, nuestro compromiso con el patrimonio, nuestro compromiso con los estudios arqueológicos. En la Facultad de Sociales se ha educado y han sido profesores de ella los más insignes arqueólogos del Perú, que en mucho han cambiado nuestra visión, nuestra comprensión de nuestro pasado, y de ese modo también de nuestro presente, y por qué no decir nuestro futuro. Y aquí estoy simplemente como una muestra del compromiso de todas las facultades sociales de San Marcos por el patrimonio nacional y mundial. Muchísimas gracias, y quiero agradecer al doctor Criado Boado por la conferencia que nos va a ofrecer. Muchísimas gracias. Y ahora sí, tengo el agrado de presentar al doctor Felipe Criado Boado, destacado arqueólogo, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y director del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, con sede en Santiago de Compostela, España. Adelante, doctor Felipe. Muchísimas gracias por este recibimiento, por las palabras que me han precedido y por la salutación. Honestamente, me siento abrumado. Es para mí un honor estar en la sede del Ministerio de Cultura y en la sede del proyecto, del programa de investigación de la zona arqueológica de Caral, para aportar esta modesta contribución a nuestro conocimiento de lo que la arqueología permite descubrir, no solo sobre el pasado, sino en definitiva sobre la humanidad y sobre los seres humanos. Detrás del hecho de que yo esté aquí hay una historia, porque las cosas nunca pasan solas, sino que ocurren de una forma que después, a través de una cierta narrativa, se puede sustanciar. La historia concreta que me conduce aquí empieza hace bastantes años en Arica, en el norte de Chile, porque allí tuve la oportunidad de conocer a Edna Quispe, y porque participamos juntos en una maestría de la Universidad de Tarapacá.
Edna me habló ya entonces de lo que empezaba a ser el proyecto Zona Arqueológica Caral y me subyugó. Cuando años después tuve la oportunidad de venir a Perú, contacté con ella y ella fue la que me introdujo a la profesora Ruth Sadi, al proyecto Zona Arqueológica de Caral, y pude, con varios de los colegas y amigos presentes, tener ocasión de conocer mejor el proyecto. En ese momento empezó una cierta inmersión mía en el patrimonio arqueológico y la arqueología de Perú, de mano para mí muy importante del proyecto Caral, porque para mí representa una de las cosas que siempre he estado estudiando, que es el origen, la primera formación y el desarrollo temprano de la monumentalidad y lo que la monumentalidad nos enseña sobre la humanidad. Después, en esta historia, otros colegas y otras oportunidades, otros sitios peruanos vinieron también a colación, Machu Picchu, la zona arqueológica de Machu Picchu, el Cusco, donde tuve dictando allí una conferencia, tuve uno de los anécdotas o momentos más especiales de mi vida que por modestia no voy a comentar personalmente aquí. Más tarde termino con otro colega de la Universidad de San Marcos, que es el profesor Henry Tantaleán, y todo eso junto me ha traído esta vez a Perú, a Lima de vuelta, como parte de un proyecto de investigación al que no me voy a referir mucho en esta conferencia, porque en esta conferencia voy a tratar sobre todo lo que son los fundamentos que conducen al proyecto que ahora hacemos en Lima. De esta vuelta, de hecho, no he venido solo. He venido con dos compañeras del Instituto de Ciencias del Patrimonio de Santiago, del proyecto Escape, que son María Silva, doctora en arqueología, Alba Fernández Bestoni, psicólogas, ambas especializadas en eye tracking, en seguimiento de movimientos muy visuales. También tengo el placer de que esta vez me haya acompañado mujer, mi pareja, Manu Tallón, ella misma arqueóloga, que se ha dedicado fundamentalmente a la gestión del patrimonio arqueológico en el gobierno regional gallego y más tarde a la gestión de la ciencia y de la investigación. Todo eso es un poquito la historia que está detrás de las otras historias que voy a empezar a contar. Tengo que encender. Vale. Perdón. Bien. Son dos cosas. Una sobre el título y otra sobre lo que está detrás del título. Mediada la charla que voy a desenvolver, se empezará a entender por qué ese aparato arqueológico como un guión. Por qué quiero acercarme al tema del origen de la monumentalidad, poniendo en juego diferentes cosas e inclusive, sobre todo, haciendo una lectura que es arqueológica, es decir, de descubrimiento de la lógica antigua que está detrás de lo que voy a contar. Bien, yo tengo el placer de trabajar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirijo el Instituto del CSIC de Ciencias del Patrimonio, y la investigación que hacemos, la investigación que esta vez nos trae de vuelta aquí para colaborar con diferentes colegas y realizar unas experiencias precisamente de estudio de los impactos cognitivos de la materialidad en los humanos, van de la mano de lo que llamamos el proyecto Escape, es el acrónimo. En breve el proyecto se titula Material Minds, Mentes Materiales. Es un proyecto financiado por el European Research Council, con una financiación importante que nos permite desarrollar durante 6 años una investigación de la que participamos de forma directa 25 personas. De forma complementaria hay varios más que también trabajan en ellos. El hashtag principal de lo que voy a contar está puesto en esta diapositiva. Enseguida voy a desvelar esa frase a la que me refiero ahí en rojo y que de hecho de alguna forma destila el tema de la conferencia y el propio título que la conferencia tiene. A partir de esta frase voy a utilizar la monumentalidad para desplegar un itinerario cultural
un itinerario intelectual que de la arqueología nos lleva a la arqueología del paisaje, de la arqueología del paisaje al estudio de los sistemas de racionalidad y de ahí nos lleva al estudio de las formas como procesamos cognitivamente el mundo en los humanos. Embebido en esta propuesta que voy a hacer está la idea de que la arqueología es una tremenda empresa intelectual de la que aquellos y aquellas que trabajamos en esta práctica nos deberíamos sentir orgullosos y acunar con especial cuidado, porque más allá de utilizar la arqueología para hacer de ella simplemente una épica renovada del descubrimiento, de los grandes descubrimientos, la arqueología es realmente una empresa que nos permite dar cuenta de cómo el futuro ha llegado a ocurrir. Los arqueólogos y arqueólogas tenemos el tremendo privilegio por el espesor cronológico, que estudiamos, tenemos el privilegio de poder haber visto cómo todas las cosas que ahora son pasados fueron futuros que se fueron haciendo poco a poco. Por eso a mí me gusta decir que la arqueología no es una disciplina que estudia el pasado. La arqueología es la disciplina que estudia el futuro, cómo los futuros han llegado a ocurrir. Bien, no me extenderé más porque todas estas estoy seguro que ustedes han tenido la oportunidad ya de leer la frase, la presentación con las ideas transversales principales de la charla, y voy con esta frase. Esta frase, esta frase es del antropólogo francés Lévi-Strauss. Y para mí, descubierta muy pronto, yo creo que me acababa de licenciar, o estaba en último año de carrera, la frase ha sido como esa canción, o como esas ideas que de alguna forma terminan acompañando toda la vida. Decía Lévi-Strauss que el estructuralismo antropológico es lo mismo que la geología, el psicoanálisis y el marxismo. Claro, cuando lo decía con un punto provocativo, con un punto de llamar la atención, también con un punto de respuesta a todos aquellos que desde el marxismo más mecanicista o convencional decían que el estructuralismo era un proyecto inconcluso e insatisfactorio de estudio de las ideas, no pegado para nada a la realidad material y a la realidad infraestructural. La frase tiene también ese punto de provocación. ¿Pero por qué dice esa frase? Porque dice que si algo asemeja la geología con el psicoanálisis y el marxismo, es que las tres intentan ver lo real que no se ve, lo real que está debajo de la superficie y que explica lo que estamos viendo en la superficie. Eso para los que hacemos o los que han estudiado geología es algo muy visible. El relieve que vemos, que pisamos, es la consecuencia directa de las litologías y de los procesos tectónicos que están debajo. Esa frase me ha acompañado siempre. Y, de alguna forma, esa frase se pliega sobre mi pasión por el estudio de las piedras humanamente trabajadas, es decir, las piedras transformadas en monumentos, es decir, las grandes piedras, aquello que en la prehistoria europea llaman megalitos, que etimológicamente quiere decir precisamente en griego piedras grandes. Un megalito gallego, en la esquina del noroeste de la península ibérica, nuestra tierra, Galicia, o de cualquier casi otro sitio de la fachada atlántica europea, desde Huelva, desde el sur de la península ibérica hasta el sur de Suecia, es algo como esto, o como esto, inclusive comparado con el tamaño de una persona. Lo importante de estos megalitos es que constituyen en esta esquina del mundo, que es el oeste del continente euroasiático, constituyen la primera arquitectura monumental. Emerge en torno al 4500 a.C.
y forma un ciclo cultural con cambios, con transformaciones importantes, pero donde se mantiene la unidad de estilo, la unidad de especie, forma un ciclo cultural que dura 2000 años. Finaliza grosso modo hacia el 2500 a.C., aunque tiene incluso epílogos que aguantan, resisten varios cientos de años más. Son monumentos orientados a la ceremonialidad funeraria, pero como tales monumentos funcionan también como epicentros culturales, como lugares de concentración de actividad cultural. Y finalmente, pero no menos importantes, son monumentos construidos por sociedades relativamente simples, organizadas en comunidades de aldea de base esencialmente agrícola y campesina. El solar de Europa todavía no ha sido penetrado, atravesado en estos momentos por el tipo de sociedades que dan lugar a la formación de la jerarquía, la desigualdad y las sociedades de clases. Eso es algo que llega precisamente con el final del megalitismo, cuando las sociedades europeas prehistóricas empiezan a descubrir por primera vez la figura del guerrero, la figura de la persona que hace la guerra como actividad profesional. Se institucionaliza la guerra, se generaliza esta y la transformación de la guerra en actividad principal de la sociedad, en vez de la agricultura y las prácticas comunitarias que teníamos en el megalitismo, es lo que abre el paso a la formación de las primeras aristocracias, estas a la formación de la desigualdad de las clases sociales y más tarde a la formación de los estados. Pero todo ese ciclo estatal, guerrero, aristocrático, se abre cuando el megalitismo acaba. El megalitismo fue otra cosa distinta. La primera arquitectura monumental fue un ciclo que existió una vez y que se ha acabado, a través del cual se expresaba la monumentalidad, o se expresaban monumentalmente las comunidades campesinas y las relaciones que trababan entre todas ellas. Bien, esto es un monumento como este, pero excavado. Y da cuenta, es una diapositiva que da cuenta de la complejidad del monumento. Una cámara funeraria que tiene un corredor, más bien atrio de acceso, en el que transcurrían la mayor parte de los eventos ceremoniales y se depositaban ofrendas y se hacían seguramente ceremonias recurrentes, periódicas, de vínculo entre la comunidad de los vivos y los antepasados. No en vano, precisamente, el límite que marca el perímetro funerario ritual con el mundo exterior doméstico profano está marcado en este caso por esa hilera de pequeños idolillos antropomorfos. Todo este monumento queda encerrado en un túmulo de tierra y piedra. Estamos hablando de construcciones que tienen unos 30 metros de diámetro y 2 metros, 2 metros y medio de altura. De hecho, nada comparable a las pirámides complejas que tenemos ya en momentos tempranos en Caral. Este tipo de monumentos se pueden corresponder mejor con lo que son los cerritos de las tierras bajas de Sudamérica, en Brasil, Argentina, Uruguay, La Pampa, o inclusive algunos de estos cerritos que se descubren en áreas como Arica, precisamente en épocas formativas. Porque aquí, por cierto, estamos hablando de una sociedad que, si traducimos su cronología histórico-cultural en los términos más comprensibles para ustedes, es una sociedad que corresponde al formativo temprano y formativo intermedio. Estos monumentos han concitado, Stonehenge es el mejor ejemplo, el ejemplo más internacionalmente conocido de este tipo de monumentos. Estos monumentos han concitado siempre la imaginación y, ¿por qué no?, la fantasía de la gente, porque inmediatamente la gente se pregunta cómo fueron hechos, cómo se construyeron estos monumentos, porque involucran problemas tecnológicos complejos. Hay que trasladar las piedras, hay que extraer las piedras de la cantera, hay que trasladarlas, hay que ponerlas en posición, hay que levantarlas y hay que hacer un monumento que no se caiga. Aquí encontramos una cosa que quiero resaltar y que no es ajeno, pero
a muchos de ustedes y particularmente a aquellos o aquellas que trabajan en el programa Caral. Sociedades incluso relativamente simples tienen tecnologías complejas de construcción, formas complejas de hacer las cosas que desafían precisamente el presentocentrismo que implica hablar de sociedades simples, como si nosotros fuéramos complejos y todos los demás hubieran sido sencillos. Y las cosas son un poquito más difíciles. Ahí está esgrafiado cómo se desarrolla este proceso tecnológico. Pero yo doy cuenta de esto con un montaje distinto que de hecho Maru y yo compusimos hace muchos años para, de forma medio festiva, poder enseñar cómo se hace un monumento megalítico. Se empieza por decapar un trozo de suelo. Ustedes no tendrían ese problema. Se arranca el horizonte orgánico del suelo, se llega al horizonte mineral y en el horizonte mineral se excavan las zanjas en las que se van a cimentar las piedras. Cuando se ha hecho esto, se pone una primera piedra que no por casualidad se llama piedra de cabecera, porque es la espina vertebral de la construcción, aquella piedra que da el apoyo, que da el soporte al conjunto de la construcción. ¿Por qué? Porque sobre ella se van poniendo dos a dos las piedras siguientes. Es un efecto arco, es como si fuera un arco, arquitectónicamente se comporta como un arco, pero trasladado a una planta, porque los empujes de las piedras se anulan al apoyarse unas en otras, y con el empuje constante que todas hacen, se mantiene la construcción en su posición. Esto es tan importante, por cierto, que como han podido ver, estas construcciones, menuda tecnología simple, ¿no? Estas construcciones han aguantado 6.500, 6.000, 5.000 años. Bien, cuando se acaba lo que es la cámara propiamente dicho, se construye el corredor de acceso. Y cuando se ha construido el corredor de acceso, se empieza a acumular tierra y piedra para hacer el túmulo. Y al final el túmulo se recubre con una capa de piedra que forma lo que llamamos la coraza. Al final el túmulo se transforma en una tarta y metafóricamente, si puedo aprovecharlo y decirlo, de la misma forma que para una fiesta nosotros hicimos esta tarta y después la tarta fue consumida en el acto festivo de agregación social que una fiesta es, el monumento megalítico funciona de la misma forma. Una vez construida pasa a ser el vínculo de una comunidad y el sitio en el que ocurren cosas que afirman y confirman las relaciones que existen dentro de esa comunidad. Bien, en Galicia, situada en esta esquinita de la península ibérica, hay miles de monumentos megalíticos. Y en toda la fachada atlántica europea, desde el sur de Suecia hasta el norte de África, existen miles de monumentos. Ahora mismo se está poniendo un proyecto en marcha del que nosotros somos parte, que intenta mapear, hacer una cartografía de todos los monumentos megalíticos europeos. Una de las sorpresas, no obstante, es que Galicia tiene una densidad de monumentos megalíticos que es posible que cuando tengamos los números finales se equivalgan a una tercera parte, una cuarta parte de todos los que hay en Europa. La diferencia es que en Galicia son un poco más pequeños y hay mucho, mientras que en otras zonas hay menos y a veces son un poco más grandes, no siempre. Bien, vamos a intentar ir más allá y estudiar debajo de las piedras qué hay, qué nos enseña. Empezamos por la geología. ¿Por qué? Porque cuando se construye un monumento megalítico con losas que pesan en Galicia hasta 12 toneladas y en otras zonas de la fachada atlántica europea hasta 30 y 35 toneladas. 35 toneladas no se extraen con facilidad de una cantera y no se mueven con facilidad hasta el sitio donde se construye el monumento y no se ponen de pie tampoco de una forma así simple. Durante mucho tiempo se pensaba que, por lo tanto, aplicando lo que se llamó un simplista determinismo geológico, se esperaba, se suponía, que los megalitos estarían construidos con piedra del mismo lugar en el que fueron construidos. Y esto ocurre muchas veces. De esta forma se minimizan los esfuerzos implicados en la construcción del monumento, porque el desplazamiento de las losas pudo suponer 20 metros, 30 metros, 50 metros. Pero esto no ocurre siempre.
Hay momentos que con material de este sitio, de la izquierda, se construye el dolmen, el megalito, a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, a 10 kilómetros. En el caso de Stonehenge, las piedras se han trasladado, algunas de ellas, no todas, durante unas pocas centenas de kilómetros. Es decir, hay que llevar las piedras de aquí a allá. Pero esto, a mí hace ya tiempo que me llevó, confirmar esta operación, me llevó a darme cuenta inmediatamente de una cosa. Si mover las piedras significa un exceso, y el monumento se hace en un sitio que no está al lado de donde se obtienen las piedras, es porque entonces el sitio en el que se hace el monumento tiene que ser importante por alguna razón. Y a partir de ahí empecé a desplegar una investigación para intentar explicar por qué los túmulos, los monumentos megalíticos se emplazan en un sitio en vez de en otro. Lo que hoy sabemos sobre el proceso de emplazamiento constituye un modelo muy complejo. Déjenme hacer spoiler de mí mismo y les adelanto que, aunque no los voy a tratar todos los datos porque quiero pasar a otras cosas, pero los factores que confluyen en la elección de un punto para construir un megalito, en este momento hemos identificado que son por lo menos no menos de 12 trabajando juntos. Es decir, que se tienen que dar 12 condiciones distintas. Piensen un momento, a lo mejor hay algún arquitecto o algún urbanista en la sala. Piensen un momento en las obligaciones que tenemos cuando se hace planeamiento territorial en el presente, las obligaciones que hay para que el planeamiento se corresponda, se aquilate con toda una serie de condiciones que el planeamiento debe cumplir. Saneamiento, ventilación, iluminación solar, lo que sea. Bueno, como tantas veces tendemos a pensar que el planeamiento urbanístico es algo propio de las sociedades moderno e industrial capitalistas. Cuando uno descubre que el emplazamiento de un monumento megalítico o de una pirámide ceremonial andina confluyen varios factores distintos y a veces hasta 10, 12 o 15, uno descubre que nuestros predecesores prehistóricos estaban ya haciendo faenas de planeamiento tremendamente esmeradas. Y esta idea de planeamiento es muy importante, lo que les voy a contar de aquí a 5 o 10 minutos. Bien, el primer factor, que de hecho fue ya identificado por el precursor Federico Macilleira de la arqueología gallega hace ya casi 100 años, es que los túmulos megalíticos se construyen al lado de los caminos. Realmente, por cierto, un inciso, eso es una de las razones por las que la conservación de los túmulos megalíticos ha sido y es un problema en Galicia, porque cada vez que se amplía un camino se suele llevar por delante, como es este caso, si no es un túmulo entero, la mitad de un túmulo. Sin embargo, esto es mucho más complicado que un camino, porque un camino da una idea fácil de la vinculación de algo a algo físico que es comprensible para nosotros y nos oculta lo que está detrás. Lo que está detrás es la vinculación con los patrones de movimiento, de tránsito, si quieren ustedes, que están implícitos en la geografía y la fisiografía de un territorio determinado. Uno puede atravesar un territorio por unos sitios y no por otros. Para descubrir esto, hace muchos años para mí fue, y me gusta recordarlo por la labor, la función precursora que tuvo, para mí fue muy importante con otros compañeros hacer un estudio en una zona de monumentos megalíticos que están marcados en el mapa de la izquierda, hacer un estudio del desplazamiento de ganados, de rebaños de ganado que viven en régimen de libertad, fundamentalmente caballos y vacas, de explotación comunitaria, que la comunidad los deja durante todo el año libres y se recogen una vez al año para marcarlos y después se benefician económicamente en unos momentos o en otros.
Lo que hicimos fue utilizar este ganado para monitorear su movimiento y ver lo que el ganado nos enseñaba sobre las formas como se maneja uno en términos de andar, en términos de atravesar en un territorio dado. Claro, es que todo esto ocurrió mucho antes de que hubiese la tecnología GIS, mucho antes de que uno pudiera hacer un modelo digital del terreno, programase un algoritmo de tránsito o de accesibilidad según ruta más eficaz o lo que sea, y automáticamente la computadora escupiera el mapa de las condiciones de acceso. Antes de tener esos instrumentos, esas capacidades, los caballos y las vacas vinieron en nuestra ayuda para ayudarnos a comprender cómo se maneja el sitio. Y la sorpresa fue que aquellos puntos que eran importantes en el tráfico, en el tránsito de vacas y caballos, eran puntos en los que estaban siempre monumentos megalíticos. Los sitios en los que las vacas, por ejemplo, pasaban desde la zona de pasto a la zona de descanso, no me voy a extender, y otros puntos como tal, tenían un monumento asociado. ¿Por qué? Porque el punto importante no es tanto que los megalitos se hayan vinculado a un camino concreto, sino que se vinculan en sentido amplio lo que llamamos las rutas, es decir, el patrón de tránsito que hace permeable un territorio. Y más concretamente, por ejemplo, para ir, esto creo que no tiene puntero, bueno, aquí en primer término, la gente esperando y sigamos. Ya luego. Aquí en el primer término, abajo en la foto, tenemos uno de estos túmulos y allí recortado en el horizonte tenemos otro. Bueno, uno puede ir de muchas formas distintas de uno de estos túmulos al otro, pero la ruta más eficaz es esa que está marcada con la línea. Eso es lo que aprendía antes con vacas y caballos y ahora se aprende con un análisis geográfico y si hace falta auxiliándonos de tecnologías GIS. Sin embargo, no solamente la ruta en sentido lineal, son importantes también los puntos de paso, los puntos a través de los cuales uno atraviesa una topografía compleja, es decir, un collado, un puerto, lo que en gallego o latín se llamaba porto, es decir, un punto de paso, estoy intentando traducirlo y me he olvidado a terminología andina. Allí donde hay una quebrada y un puerto que culmina la quebrada y que permite el tránsito a través de un cuchillo de una sierra, allí siempre ocurrirá algo importante. Los aymaras hacían sus apachetas o hacían sus puntos rituales para, al dejar una zona y llegar a otra, hacer una advocación a la Pachamama que les permitiera retornar a casa, o los neolíticos europeos, las poblaciones neolíticas europeas construían una mano. Tenemos, por lo tanto, también importantes los puntos de paso. Pero hay algo que es mucho más importante. Fíjense, esto es la forma como se suele presentar en Galicia, en buenas condiciones de preservación del paisaje, un túmulo megalítico. Ven el túmulo, por cierto, permítanme una nota puntual, en gallego, en nuestra lengua en Galicia, en el gallego, al túmulo megalítico se le llama mamua. Mamua viene del latín medieval y significa directamente pecho, teta, por la forma realmente que tiene. Estas mamuas son tremendamente conspicuas, visibles, aparentes en el paisaje. Y esto es tremendamente importante porque la localización de los túmulos está directamente relacionada con la intención de hacerlos de forma que puedan ser vistos. Ahí tienen un skyline megalítico. Por cierto, el skyline no se inventó Manhattan, el skyline nos inventaron estas poblaciones, porque allí donde había un horizonte visual, se cabalga con túmulos, es decir, con obras artificiales para remarcar la prominencia visual de ese sitio. Si nos acercamos, lo ven un poquito mejor. Pero, si nos ponemos ahora en los propios túmulos,
igual que ser vistos es importante para ellos, es también importante ver. Y es normal que los túmulos estén orientados a panorámicas, que unas veces son espectaculares como estas, generalmente son más reducidas, aquí he hecho trampa, son más reducidas, pero si lo que se ve desde los túmulos es tremendamente importante, y lo van a ver en un par de diapositivas. Esto, por ejemplo, marca lo siguiente. Si simplemente es importante poner un túmulo encima del cerro, el túmulo se pondría en esta posición. Pero si lo importante es que el túmulo que está encima del cerro se vea desde abajo, hay que ponerlo en esta posición. Es decir, en la ruptura dependiente. Porque cuando uno está abajo, no ve el túmulo que está situado justo en la divisoria. Ve el túmulo que está situado en la divisoria visual según lo vemos desde aquí. Ahí. Esto ocurre porque hemos podido, aunque es todavía muy hipotético, ver que en algunos casos los túmulos están hechos para ser vistos desde las cuencas topográficas, zonas de reservas de agua y de humedad, en la que pasaban cosas. Hay concentraciones de material coetáneo y fundamentalmente lo que podemos sospechar es que los asentamientos móviles, por cierto, no fijos, no sedentarios, los asentamientos móviles itinerantes de esta gente tenían lugar. Por eso era importante el ser vistos, porque se veían desde ahí, desde los sitios domésticos. Con todo eso, esta sería una foto de cómo se ve. Con todo eso ahora puedo llegar a algo que creo que me interesa para dar otro salto en la presentación argumental. Con todo esto vemos cómo el término que a veces utilizamos de forma un poquito gratuita, monumento, para simplemente significar algo que es grande, tiene mucho pozo detrás. Yo personalmente propongo entender el monumento conjugando estas 4 características. Es un lugar artificial, aunque inmediatamente haré una matización. Es decir, está hecho por humanos, a través de procesos de trabajo no sencillos precisamente, procesos de trabajo complejos y que involucran tecnologías complejas. Implican mucho trabajo, muchísimo esfuerzo. Hace falta juntar mucha gente y esa gente come, y lo que se come es con seguridad la plusvalía, el plusproducto que ha producido esa comunidad. Aquí, por cierto, que no me voy a extender en ello, quiero apuntar una cosa no menos importante. Antes les decía que los monumentos megalíticos europeos acompañan una etapa de la prehistoria europea anterior a la formación de las aristocracias guerreras y las sociedades desiguales y de clases. Acompañan una sociedad que, sin caer en la falacia de decir que son igualitarias o que son sociedades simples socialmente hablando, son sociedades en las cuales las relaciones entre individuos en grupos, entre familias, estaban mucho más equilibradas que lo que ocurre en una sociedad de clases. Bien, tengo para mí de que una de las cosas que precisamente facilitan el mantenimiento de una sociedad de este estilo, en Europa o en América, en África o en Asia, es que a través de la actividad monumental se consume el excedente que produce la sociedad y se evita que ese excedente, y podemos extender esto, no solo es la actividad monumental, es todo lo que está implicado, relacionado con la actividad monumental, es la ceremonialidad, la ritualidad, el proceso simbólico o religioso. A través de esos procesos que empiezan con la construcción de un monumento y terminan en un ritual colectivo, se está consumiendo excedente. El excedente que se consume no se acumula. Si no hay acumulación, es una vieja ley social que sigue funcionando. Los sustantivistas norteamericanos y antes los primeros marxistas lo habían resaltado. Si no hay excedente, es muy difícil que se pongan en marcha, que se gatillen otros procesos distintos. Porque si no hay algo que se pueda apropiar, no tienes un señor que se lo apropie. Tengo entonces para mí que parte, socialmente hablando, una de las cosas que explica la monumentalidad primera, la monumentalidad primigenia, es el poner en marcha procesos de acción social
que, consumiendo los excedentes disponibles, permiten o facilitan el mantenimiento de las relaciones sociales a un nivel de equilibrio y de balanceo que no existirá, en cambio, en sociedades distintas. Eso es lo que significa que implique mucho trabajo. Bien, en tercer lugar, el monumento está hecho para ser visto. Y en cuarto lugar, está hecho para permanecer en el tiempo. Con esos cuatro puntos tenemos un monumento. Ojo, tenemos un monumento artificial. Pero una vez que uno llega aquí, puede empezar a hablar de otras formas de monumentalidad, inclusive no artificiales. No me voy a extender en esto, solamente voy a citar una cosa que por demás es muy importante en el mundo andino y que yo en parte pulí, desarrollé a través de mi experiencia conociendo los paisajes andinos, conociendo la importancia de los cerros y de los cerros tutelares. Si cambiamos la primera línea de la ecuación y en vez de poner lugar artificial ponemos un lugar simbólico, un lugar especial, te seguimos teniendo un monumento. Eso sería, si yo cambio lugar artificial por lugar especial, ahí me aparecería inmediatamente una huaca natural, es decir, una gran piedra, por ejemplo. O me aparecería un cerro tutelar. Cerros tutelares y huacas son monumentos. Yo les llamaría monumentos silvestres. En terminología levi-straussiana, monumentos salvajes, sin que esto sea peyorativo. Es decir, una forma de monumentalidad que se apoya en elementos naturales donde todavía no es necesario hacer trabajo efectivo, sino que llega como a hacer otro tipo de trabajo, que es el trabajo simbólico, el acto de simbolización. Es decir, para convertir un cerro tutelar, una montaña en cerro tutelar, llega solo con ponerle un nombre y pegarle una tradición. Si decimos, esta montaña es Huaca Blanca y es realmente la petrificación del ancestro que dio lugar a esta comunidad, ya tenemos construido el monumento silvestre que acompaña igualmente a esta sociedad. Pero en el Neolítico europeo, en los momentos formativos, lo importante es que este proceso de formación de monumentalidad silvestre se domestica y se construye artificialmente con monumentos domésticos, monumentos artificiales. Sigo. Esto último que estaba tratando es lo que hace también resaltar que muchas veces otro factor de emplazamiento de nuestros megalitos es la existencia de elementos singulares en el paisaje que marcan que están sobremontando, apropiándose de una tradición previa para comprender el paisaje. Por ejemplo, la existencia de una laguna, por ejemplo, la existencia de una roca. Muchos túmulos están construidos encima de rocas, es decir, que antes de haber túmulo había una roca y la roca se veía, y después la roca se monumentaliza construyéndole el túmulo encima. Otras veces esta tradición se hace superponiendo monumentos, se hace un monumento simple, más pequeñito. Al principio del periodo, en este caso lo tiene, vean aquel círculo en la zona superior de la fotografía aérea, eso es un monumento anterior, del 4300 a.C., más o menos, y más tarde, 600 años más tarde, otro momento social viene y construye un monumento mayor encima. Nada que no esté pasando también en América. En las pirámides, empezando en Caral, siguiendo todas las pirámides andinas, en gran parte de ellas, y terminando en las mayas o ya mexicanas. Una pirámide se sobremonta a otra pirámide distinta, anterior. Bien, fíjense entonces que no he tratado por brevedad todos los factores que regulan el emplazamiento de los túmulos, son los más importantes. Los túmulos megalíticos se emplazan en un sitio que cumple todas las condiciones que acabo de nombrar, desde la existencia de una tradición anterior hasta ser un punto de acceso, ser visible, ser visto, etcétera, etcétera. Puede haber más, sí. Lo que hay más es que todos ellos juntos forman un paisaje. De hecho, como el megalitismo es la primera arquitectura
monumental en nuestra esquina del mundo, el megalitismo construye también el primer paisaje artificial, el primer paisaje doméstico en nuestra esquina del mundo. Esto lo podemos mostrar con esta representación. Esto es una vista de un paisaje megalítico en Galicia característico. Por eso es la foto que seleccioné para el afiche para divulgar esta conferencia. Aquí, en este caso, lo que hicimos, esto está videado y hay un vídeo disponible en YouTube que marca esta experiencia. Aquí lo que hicimos fue cubrir con sábanas blancas los túmulos para, aprovechando un elemento fácil de ver y de distinguir por contemporáneos, por gentes contemporáneas que no son capaces de leer un paisaje para descubrir las huellas antiguas en ese paisaje, utilizamos las sábanas para marcar dónde estaban los monumentos que ellos no pueden ver. Una vez que son enseñados a ver, ya pueden ver esas mapas. Fíjense desde lo más lejano, que es casi 1 kilómetro en línea recta, 1, 2 túmulos a lo lejos, nos venimos a la cresta de la derecha, hay 3, 4, 5, otro más cerca y tenemos el que está en el primer plano. Con eso estamos formando un paisaje. A partir de ahí hemos seguido formando paisajes todo el tiempo. Inclusive seguimos formando paisajes cuando los destruimos, cuando los procesos ya propios de una sociedad compleja, estatal y sobre todo de una sociedad estatal capitalista destruye el paisaje y genera un paisaje industrial o posindustrial para poder vivir. Pero generamos paisajes de múltiples formas. Los moais de la isla de Pascua, mirando además a su entorno, están conformando también un tipo de paisaje que sería igualmente interesante tratar aquí, pero al que no voy a referir. Este paisaje, el salto siguiente que les voy a proponer, este paisaje es un paisaje ordenado, planeado, que se basa en establecimientos de relaciones significativas de los monumentos entre sí, de los monumentos con su entorno y de su entorno con las comunidades humanas que construyeron y utilizaron y visitaron estos monumentos. La sorpresa fue descubrir que en muchos casos el modelo de ordenación del paisaje que emerge cuando detrás de estos paisajes, cuando se estudian con análisis especiales, es no solo de un paisaje ordenado, sino que es un modelo que se repite. En este caso concreto, el modelo de paisaje sería, que le voy a avanzar un poquito y lo va, bueno, es un paisaje que se conforma fundamentalmente, los monumentos al final, con todos los elementos que antes comenté, y sobre todo la visibilidad es importante, pero no es la única importante. Los monumentos establecen una relación con el entorno en la cual, sobre todo, se construye un espacio fundamentalmente circular, donde los monumentos marcan la espina central, generalmente orientada, grosso modo, norte-sur. Suelen tener un punto central y a partir de ahí hay dos mitades, sobre todo. La mitad que mira más, la mitad sur o sureste y la mitad norte-noroeste. Y cada una de estas mitades tiene características totalmente dispares. Una, por abreviar, está más vinculado con el mundo inculto, con el mundo silvestre, mientras que la otra, la que mira a poniente, a la salida del sol, está más vinculado con el espacio cultivado, con el espacio doméstico. La sorpresa es que este modelo de organización del paisaje funciona como algo más que un modelo de organización del paisaje. Funciona, esa fue mi propuesta hace tiempo, como un principio de codificación del sentido o concepto del espacio en estas sociedades. ¿Por qué digo eso? Porque el mismo modelo, el mismo patrón que tenemos en la organización del paisaje, una vez que lo abstraemos, nos damos cuenta que es el patrón que se construye en el nivel
un monumento concreto, que se organizan de la misma forma, no voy a decir por qué, o ese mismo patrón que incluso aparece en las cámaras megalíticas, incluso en aquellas cámaras que están reducidas a su mínima expresión, que son nada más que una piedra suelta. Los túmulos megalíticos son espacios circulares, están cerrados hacia afuera por una coraza, en el centro está la cámara funeraria, el acceso y el vínculo con las actividades rituales y con la sociedad de los vivos está orientado hacia el este. Hacia el este ocurre todos los monumentos, es donde se depositan los elementos de ajuar, donde encontramos las hogueras rituales que dan entrada a la cámara y donde encima, en ese sentido, en esa orientación, es hacia donde se encontraban las aldeas. Mientras que en el sentido inverso, el que mira poniente, el oeste, el túmulo está mucho menos significado, tiene menos inversión de trabajo e inclusive muchas veces ocurre que este concepto espacial, cuando se construye, se expresa una disimetría de colores y los elementos constructivos que se utilizan en la mitad oriental de naciente tienden a ser blancos, claros, rosados, mientras que los materiales geológicos que se utilizan en la mitad de poniente tienden a ser grises, oscuros, negros. Inclusive hay una disparidad de litologías. Hacia oriente suele ser más predominante la utilización del cuarzo, piedra solar por excelencia, mientras que hacia poniente tenemos un uso fundamental de pizarras y de elementos oscuros. Inclusive, por cierto, esa disimetría geológica se traduce a nivel de la forma, porque los cuarzos aparecen en forma de bloques, mientras que las pizarras aparecen en forma de losetas, en forma de pequeñas lajas. Es decir, que incluso en la mínima expresión, que no es mínima ni tan sencilla, de cómo se construye colorimétricamente un monumento, se está expresando, se está materializando un concepto de espacio que establece una diferencia entre la mitad de Oriente y la mitad de Occidente, entre la mitad de naciente y la mitad de poniente. No es entonces sorprendente que hayamos descubierto hace tiempo que las cámaras y los corredores de acceso a los monumentos megalíticos están orientados al solsticio de invierno. Y a otro tipo de cosas que tienen, fundamentalmente el solsticio de invierno, pero otras veces puede ser el lunasticio menor o mayor, que también están hacia ese mismo lado, y en cambio la piedra de cabecera de la cámara está orientada al poniente en el solsticio de verano. Es decir, dicho entre otras palabras, las cámaras están orientadas a aquel punto donde siempre hay luz. Porque si hay luz en el solsticio de invierno, hay luz todos los otros días del año. Bueno, no voy a extenderme por ahí porque hay que ir avanzando y pronto terminando. Bien, en estas... Entonces hemos pasado de lo que era estudiar la primera arquitectura monumental, a estudiar el patrón de emplazamiento de esa arquitectura monumental, a estudiar el modelo de paisaje que conforma esa arquitectura monumental, a estudiar el modelo, el patrón de organización de ese paisaje que nos lleva a lo que podríamos llamar una estructura megalítica del espacio, es decir, un modelo estructural que funciona en estas sociedades, que permite comprender el espacio y esa estructura espacial se materializa en formas constantes, en formas compatibles entre sí, en diferentes mundos materiales. Cuando uno llega a esto, la pregunta siguiente es preguntarse ¿y por qué la estructura? ¿Cómo se construye la estructura? Es más, si esa estructura funciona realmente como un modelo de racionalidad megalítica, estamos hablando ya no solo de simbología, de procesos simbólicos, estamos hablando de racionalidad, de modelos mentales, de procesos mentales, es decir, de procesos cognitivos. Y ese fue el punto de llegada hace 10 años que me llevó, gracias a que combiné esfuerzos con un gran compañero que es socio, es otro de los investigadores principales del proyecto, Luis Martínez Otero,
combinamos esfuerzos, él es neurocientífico especializado en el sistema visual, y nos planteamos juntos ver de qué forma los procesos visuales, el estudio de la visualidad, de las materialidades arqueológicas y más en general el estudio de las huellas cognitivas que producen las materialidades arqueológicas pueden dar cuenta de cómo se constituye una estructura, de cómo se instituye un patrón de modelado cognitivo, cómo se construye lo que llamamos ahora modelo interno. Ojo, aquí no voy a tratarlo porque sería más complicado. Hay 3 o 4 términos que pueden parecer sinónimos y no lo son. En realidad están en dependencia unos de otros. Y en la conferencia es utilizado en un sentido muy concreto cada uno de ellos. Por un lado, patrón o regularidad, por otro lado, modelo, por otro lado, estructura, y llegamos al cuarto, que es el concepto modelo interno. No son equivalentes. Un modelo interno no es lo mismo que una estructura levi-straussiana, para entendernos, pero es algo que precisamente preexiste y conforma o se configura en lo que las mitológicas de Levi-Strauss marcaban como estructura. Bueno, para eso era necesario plantear un proyecto y sobre todo una aproximación metodológica que nos permitiera estudiar los procesos cognitivos relacionados con la visualización de paisajes como estos y sobre todo que nos permitiera estudiar cómo estos procesos cognitivos, cómo los patrones cognitivos con los que se comprende un paisaje de este estilo son los mismos que aparecen en otro tipo de materialidades, por ejemplo en la cerámica. Esto no lo voy a desarrollar mucho porque me consta que algunos de ustedes van a participar en el taller que Alba y María van a organizar aquí la semana que viene sobre los temas de los que voy a tratar ahora, y algunos de ustedes inclusive van a participar como voluntarios en las experiencias de estudios cognitivos de la materialidad que estamos planteando en nuestro proyecto, por lo cual tendrían la oportunidad, si lo hacen, de ver cómo realmente estamos aproximando estos temas. Aquí no puedo avanzar mucho más pero algunas cosas voy a decir, pero no puedo avanzar mucho más en la explicación porque lo que haría sería hacer algo más que spoiler. Lo que haría es automáticamente darles una información que pervertiría su respuesta a los estímulos visuales que les vamos a presentar más adelante. Entonces no voy a extenderme, lo que puedo avanzar es de que una cerámica de este estilo, que es coetánea de las sociedades constructoras de megalitos en Galicia, se ve de la misma forma que se contempla este paisaje. Para hacer eso, utilizamos ante todo, que es lo que hemos traído aquí con nosotros, técnicas de eye tracking, de seguimiento de movimientos oculares. En el proyecto nos estamos planteando analizar además, porque la cognición es algo muy complicado, es algo que ocurre de muchas más formas que simplemente con la vista. Entonces estamos utilizando también otras técnicas, pero el eye tracking es tremendamente potente y va por delante. Otras técnicas incluyen imagen cerebral, encefalografía cerebral, incluyen respuestas biomédicas, constantes biomédicas concretas, monitoreo de las pulsaciones, la transpiración, etcétera, nos da información relevante sobre la reacción perceptual de la gente ante un determinado estímulo, e incluye una cosa en la que estamos especialmente interesados y optimistas, que es el estudio de gesture tracking o movement tracking, es decir, del seguimiento, el monitoreo de los movimientos y la gestualidad corporal, que estamos viendo que puede llegar a ser inclusive más informativa y hasta más fácil que las técnicas de eye tracking. Nosotros, en el taller que verán la semana que viene y las experiencias que tenemos montadas en el Museo Arqueológico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tenemos algunos setups de este estilo donde si se apuntan pueden ver experiencias y cómo responden. Lo que estamos intentando hacer es ver cómo estilos, de momento estamos trabajando sobre todo con cerámica,
que es muy informativo y muy fácil de controlar. Como estilos distintos de cera genera una respuesta visual, dan lugar a un comportamiento visual totalmente dispar en la gente, sin que importe mucho si esa gente son público general que no sabe nada de arqueología, si son arqueólogos que conocen esos materiales o si son arqueólogos o especialistas que además conocen el proyecto. Años atrás, cuando hicimos el experimento piloto, en el subconjunto de gente que vino a hacer las experiencias, de gente que conocía el proyecto, había buenos amigos, uno siempre tiene buenos amigos, que entraban al experimento diciendo os voy a fastidiar, sé qué hipótesis tenéis, voy a mirar el sentido contrario de lo que esperáis. Mentira, mentira. La materialidad es tan fuerte que orienta, produce una respuesta visual que está sobre todo basada en la forma de esa materialidad y no responde intencionalmente. Nosotros intencionalmente miramos a alguien y yo intencionalmente me dirijo ahora a Edna o a la profesora Sadi y miro para ella, pero mis ojos están haciendo 4 movimientos por segundo de los que yo no soy consciente, pero están registrando el entorno. Por eso, aunque alguien venga, eso es lo que confirmamos ahí, que inclusive aquellos buenos amigos que querían cargarse el experimento y la experiencia y querían cargarse el resultado, mostraron un grado de concordancia tremendo en las respuestas que producían. La cosa está complicada, que vamos camino de ver cómo diferentes estilos materiales, de momento en cerámica, producen respuestas cognitivas específicas. Esto es tan así que, de hecho, Luis Martínez programó un análisis de los resultados que nos permiten, nada menos que analizando los movimientos visuales de una persona, predecir a qué cacharro estaba mirando esa persona. En vez de hacerlo de la persona al cacharro, hicimos del cacharro a la persona, a la inversa. Hasta ese punto son realmente informativos los movimientos visuales. Eso es lo que estamos intentando hacer. Pero ojo, he dicho estilos porque tenemos la confianza, y mi plural no es majestático, sino es algo que todo el equipo, y particularmente Luis Martínez y yo, miramos con especial interés. Tenemos la confianza de que con estas aproximaciones podremos caracterizar incluso el impacto cognitivo de los estilos artísticos especiales, de los estilos artísticos ya históricos, fueran de la historia medieval o moderna, colonial, o sean ya de la historia contemporánea y del momento actual. Una fachada barroca no genera la misma respuesta cognitiva con seguridad que una fachada neoclásica o que una fachada plateresca. El día que todo esto avance mucho, no descarto, escúchenme y alguien hará que quien siga esto dentro de 10 años, no descarto que se pueda llegar a afinar la huella, por ejemplo, cognitiva entre el barroco ibérico y el barroco colonial. De hecho, un historiador del arte es capaz de diferenciar qué piezas de un sitio o de otro, cognitivamente seguro que nuestras mentes son capaces también de hacerlo. Esa es la aventura en la que empezamos ahora. ¿Cómo se puede entender esto? Voy a ir acabando. A ver, en realidad, de esta vuelta en Lima he sido invitado, tengo el honor de impartir 2 conferencias distintas. Esta es una, la semana que viene, el viernes, daré otra en la Universidad de San Marcos. Al final las concebí un poquito como un pequeño ciclo, donde aquí hablo sobre todo de lo que son los preámbulos, las hipótesis arqueológicas principales, y con eso le doy la apertura y le paso el testigo a mis compañeras Salva y María, que desarrollarán en sus talleres las técnicas que utilizamos para hacer esto, y el sábado y el viernes que viene
e haré máis ya unha conferencia orientada a plantear los resultados provisionales que vamos encontrando y por qué esos resultados son como son. Pero como no les puedo cerrar la conversación sin hablar, un poco más del modelo interno, voy a hablar un momento de cómo se construye un modelo interno, qué significa un modelo interno. Pero antes de hacerlo, me olvidaba que había metido aquí esta diapositiva, en la cual, a través de un análisis, en este caso automático, basado en algoritmos que predicen la respuesta visual de la gente a un determinado estímulo, les planteo dos cosas. Ahí tenemos un monumento megalítico muy especial europeo, el túmulo de Sir Rory Hill, en el sur de las Islas Británicas, en Wessex, que es un monumento que se caracteriza, como cualquier pirámide de ustedes, porque empiezan viendo un monumento a la izquierda de todo, después se le hace un monumento pequeñito, después el monumento pequeñito se recrece y ya cuando esta gente se vuelve loca, porque los primeros jefes y aristócratas están empezando a poner las manos sobre las cabezas de otra gente, hacen un monumento, un túmulo que realmente es ya casi una pirámide, ¿no? Fíjense cómo la respuesta visual, no voy a entrar a analizar el tema, simplemente vean por el mapa de calor, cómo la respuesta visual de cada estímulo es distintivo. Lo mismo que ocurre con estos. Aquí he cogido desde un paisaje megalítico, como el que les he comentado antes, el monumento Sir Rory Hill, Stonehenge, y varios ejemplos más que incluyen un pucara, ya del intermedio tardío de la fachada atlántica gallega, con formación de los primeros estados regionales. Después he cogido una pirámide Tikal, antes, por cierto, está el Partenón. Bueno, no, después está el Partenón y después está la Catedral de Santiago de Compostela. Tampoco voy a decir qué significa esta gráfica, porque haría spoiler de los estímulos que les vamos a presentar, pero simplemente sirva esta gráfica para mostrar que cada una de esas arquitecturas está dando lugar a una respuesta visual distinta. Se ve de una forma diferente. Con lo cual no es solo que veamos de una forma distinta la cerámica. Sabemos que una arquitectura, y podemos suponer que otras materialidades, y finalmente que cada paisaje se ve de una forma distinta. ¿Por qué? Porque todo esto junto forma un modelo interno. ¿Y qué es un modelo interno? A ver, levanten la mano aquellos de ustedes que no son capaces de identificar la persona que aparece en esta diapositiva. Charlie Chaplin. Vale, sí, lo que pedí fue que levantase la mano quienes no la saben, porque vamos a hacer lo contrario. Levanten la mano, por favor, los que hayan identificado quién es esta persona. Son la mayoría. ¿Por qué? Este es Chaplin, obviamente, pero vamos a ver, si yo les pongo mi cara con este pixelado, ustedes lo van a reconocer. Bueno, al final, después de la chapa que les estoy dando, como llevo más o menos hablando una hora o algo así, es posible que me reconocieran. Pero antes de empezar no me van a reconocer. ¿Por qué? Porque no tienen lo que nosotros llamamos un modelo interno para fijar la imagen de Charles Chaplin. Cuando tenemos ese modelo interno, podemos entender que esto es Charles Chaplin. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque la forma, aunque ustedes crean que no, la forma como transmitimos la parte visual de nuestro cerebro, el estímulo del rostro de una persona es así. Nosotros no vemos, nosotros no transmitimos una foto de 10 gigas de resolución a nuestro cerebro de la cara de una persona. Por los motivos que comentaré la semana que viene, transmitimos una imagen comprimida de 1 mega a nuestro cerebro. Y todo el estímulo visual está reducido. Así es como nosotros vemos a la gente. Pero claro, usted dice, a ver, yo no veo a nadie, ni siquiera a mi pareja, ni para empezar a mi pareja, pero ni siquiera al vecino o al desconocido de la calle lo veo de esta forma. Claro que no, porque ustedes tienen un modelo interno que permite descomprimir la imagen y llenar la imagen. Esto funciona perfectamente, y voy acabando, también con este otro ejemplo,
que siempre utilizo y que genera, y que es muy útil. Realmente lo cogí de Luis Martínez y lo utilizamos mucho él y yo para hablar de estas cosas. A ver, les voy a ayudar ahí. Ahí hay algo representado. ¿Me pueden decir qué hay representado? Es una jaula abierta. ¿Una? Jaula abierta. No leo, entiendo. Jaula abierta. Jaula. Es una jaula abierta que está escapando un ave. Una jaula abierta de la que escapa un ave. ¿Quién dijo que es una vaca? ¿Conoces la ilusión? No. Por favor, después ven por aquí y te tomamos nota de... Pagaría algo por estudiar todo este modelo. ¿No conoces la ilusión? Hay un animal, y más concretamente hay una vaca. ¿La ven? Bueno, lo que pasa es que la vaca a lo mejor no está donde ustedes creen. Miren dónde está. ¿La ven ahora? ¿La ven? Más importante, ¿la siguen viendo? Ya tiene el modelo interno de la vaca. Claro, nuestro cerebro, como es muy plástico, está generando, está procesando estímulos que están generando constantemente el modelo internos. Por eso, aunque nosotros no conozcamos un desierto, en cuanto estamos en un desierto, 2 días tenemos ya un modelo interno para movernos por el desierto. Bueno, algunos a lo mejor son más urbanistas, más urbanitas, más europeos, más tontillos, a lo mejor no lo generan ni en 2 meses. Pero como está en juego la supervivencia, uno genera un modelo interno en cuestión de horas. Pero el modelo interno se genera a partir de los estímulos. Y esos estímulos, en vez de constituir un modelo interno tremendamente complejo, constituyen un modelo interno reducido, resumido, pero que funciona de esta forma. Una vez que tenemos modelo interno, podemos comprender ya la realidad, los estímulos que proceden del mundo exterior. Una vez que tenemos modelo interno, empezamos a articular estructuras, empezamos a construir estructuras. Y la clave de esta aventura es que cuando construimos un modelo interno, por economía de medios, ese modelo interno lo reproducimos en lo que hacemos. Reconstruimos las cosas de acuerdo con el estímulo que tenemos. Vemos una pirámide, comprendemos una pirámide, generamos un modelo interno de pirámide y empezamos a construir pirámides. Y cada una va a ser un poquito distinta que la anterior. Y cada pirámide, que es un poco distinta, un poco más compleja, va perfeccionando el modelo interno que tenemos. Y entonces entramos en una espiral donde se va generando el modelo interno. Y eso sería lo que explica que detrás de un paisaje megalítico, detrás de una arquitectura, detrás de una materialidad, exista siempre un patrón que se repite. Y con eso yo creo que casi he acabado, porque les reto ahora a que lean esta frase. ¿La pueden leer? Sí, ¿verdad? Una frase, una vida. Sí, pero no creo que sea porque recuerdan la frase que les di al principio. Aquí está pasando otra cosa distinta, porque lo mismo que pasaba con la imagen de Chaplin. Igual que nosotros reconocemos una cara, aunque veamos trazos de ella, leemos y comprendemos un texto, aunque el editor lo haya llenado de erratas de imprenta. Esto, por cierto, funciona en cualquier lengua. Funciona en portugués, galego. Funciona en inglés. Esto no está muy claro. Funciona en alemán. Es el modelo interno que está funcionando detrás. Y con eso espero, bueno, esta sería la explicación del tema, pero con eso espero haber satisfecho su curiosidad y estado a la altura del honor que me hacen por la gentileza de estar aquí conmigo. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Felipe Criado Boado, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC y director del Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC España,
por su gentileza para brindarnos una excelente exposición sobre sus estudios, sobre la monumentalidad, su origen y desarrollo, y mostrarnos que la arqueología es una disciplina aplicada a una mejor gestión y valoración del patrimonio cultural. Les agradecemos a quienes nos acompañan en la sala y también a quienes nos están viendo por Zoom. Este evento ha sido posible gracias a la Zona Arqueológica Caral, Unidad Ejecutora 003 del Ministerio de Cultura del Perú, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Instituto de Ciencias del Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC de España, y el canal Cultura 24 TV. La conferencia ha concluido. Muchísimas gracias. Sal, Zoom y cierra. Sí, sí, sale Zoom. Por eso eres con sales y empiezas a hacer. ¿Eres vos? Está bien, es el caso. Thank you.